mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a transformar estas uñitas aplicando una nueva tendencia que acaba de surgir que se llama uñas de jabón, mis amores. Y no, belleza, no vamos a hacer las uñas con jabón literalmente porque esto solo es el nombre de esta tendencia, pero es súper linda, así que bueno, quédate conmigo mientras voy aplicando, mientras voy haciendo todo el procedimiento, te voy explicando también en qué consiste. Bueno, voy a comenzar aplicando un spray antiséptico a mis uñitas para comenzar mi aplicación. Vamos a hacer una limpieza de cutícula y aquí, bueno, si quiero extenderme un poquito más, la limpieza es importante en esta tendencia, ya que, bueno, el nombre uñas de jabón viene precisamente de buscar, por lo que busca esta tendencia, conseguir en la manicura, que es un aspecto muy limpio y fresco. Por eso es importante realizar una limpieza de la piel para conseguir, bueno, desde este punto ya esa limpieza que busca la tendencia en sí. Bien, entonces aquí yo opté por una manicura 100% contorno. Lo que hice primero fue empujar la cutícula. Voy a trabajar con estas dos broquitas, una broca flama y una broca esfera. Primero voy a pasar la broca flama de esta forma suavecito para levantar toda la piel que necesito después eliminar con la otra broquita. Entonces de esta forma paso por todo el borde del perímetro de mi piel, de esta forma, desde cutícula, laterales, de esta forma quedando muy levantadito toda esa pielecita, que se vea, para que no me cueste ningún trabajo después retirarla. También puedes realizar una manicura más profunda con la técnica de manicura combinada o manicura rusa, que también ya tenemos un video completo en este canal que te voy a dejar en la descripción de este video para que puedas ir a verlo, belleza. Que bien, cualquiera de las dos manicuras te va a servir para conseguir ese aspecto limpio que estamos buscando. Solamente elige la que más te convenga y también dependiendo de las necesidades en particular de tu cliente. Ahora voy a utilizar un poquito de espuma de agua micelar, que la voy a poner en un vasito. Como puedes ver, yo lo tengo en este envase que ya me saca la espumita directamente del agua micelar, y voy a humedecer mi broquita esfera con esta agua micelar. De esta forma voy a ir retirando ya la pielecita muerta que levanté con la broca anterior, para dejar la piel pues ya ahora sí bien limpiecita. Entonces yo de esta manera realizo esta manicura cuando no es mucho la piel que tengo que quitar, entonces no veo necesario hacer ningún corte, así que solamente paso la broca de esta forma para conseguir pues retirar esa pequeña piel que está ahí, y también me da un aspecto súper lindo y terso. Mira, una vez que he terminado, limpiamos muy bien con una gasita empapadita de alcohol y mira, este es el resultado, el efecto que queda. Súper linda la piel. Realmente se nota muchísimo la diferencia después de realizar una limpieza a la piel, belleza, de lo lindo que queda y cómo va cambiar completamente el resultado de nuestra aplicación. Ahora sí vamos a pasar con la preparación de la uña, y voy a comenzar a preparar mi uñita natural solamente pasando un buffer o pulidor, ya que no voy a realizar extensiones muy largas, es una micro extensión lo que voy a hacer, así que no necesito limar demasiado mi uña, y así que con un buffer va a ser suficiente, belleza, porque es importante tomar en cuenta esto de el largo. Para esta tendencia las uñas se usan cortitas, puede ser tu misma uña natural simplemente, pero yo sí quería hacerle una extensión un poquito para alinear también todas mis uñas, que se vean más bonitas, pero siempre cuidando que no sea demasiado larga para mantenernos dentro de lo que es la tendencia. Voy a utilizar mi base favorita, que es esta base que estás viendo en pantalla. Ya una vez que tengo ya preparada mi uña, aplico una capita de esta base. Recuerda que esta es una base vitaminada que no requiere preparación química, por eso no he aplicado ningún tipo de primer o imprimante al inicio. Simplemente aplico mi base, y mi base ya contiene todo lo que necesito para que me proporcione una buena adherencia de mis productos en gel. Bien, entonces ya que apliqué la capita de base, llevo a curar 30 segundos únicamente en mi lámpara de 48 watts. Después limpio la capita pegajosa con una gasita empapada de alcohol perfectamente para que no interfiera con
adhesión también de los siguientes productos que voy a estar colocando. Ya de esta forma ya tengo preparadas mis uñitas y ahora sí vámonos con los productos que voy a utilizar. Voy a estar trabajando en esta ocasión con los moldes Dual Belleza, pero no en la técnica tradicional de aplicación con Dual. Aquí estoy midiendo, corroborando la medida de mi Dual, tiene que quedar perfectamente cubriendo toda mi uña. Si voy a trabajar la técnica de tips de contacto o contact tips, ya que voy a estar utilizando un gel muy blandito. Mira, aquí te estoy mostrando más o menos la gama de colores que entran dentro de lo que es esta tendencia. Vamos a buscar colores naturales, pero con suaves subtonos rosado. Ya dependiendo de tu tono de piel, puedes irte un poquito más a un tono más frío, un tono más cálido, pero siempre buscando que tenga ese subtono rosa o un rosa marcadito. Puede ser un rosa muy sutil, o puede ser un rosa nude o un rosa ya más intenso, pero siempre dentro de esa gama más o menos de colores es que vamos a trabajar. Puedes trabajar la técnica que tú quieras, belleza, con gel, con acrílico, poligel, el material que más te guste y con el que te sientas más cómoda. No hay ninguna restricción, por eso yo opté por este Builder Gel, que es un gel de construcción que viene en esta presentación en botellita, que es de la marca Ciani. Mira qué hermoso color tiene, me encanta ese tono súper natural, rosadito, que siento que estaba excelente para esta tendencia. Entonces, para hacer mis tips de contacto únicamente voy a pasar una capita muy delgadita del gel sobre el tip. Fíjate que yo voy a construir unos tips muy cortitos porque, como te estoy mencionando, bueno, esta tendencia también, al buscar esa naturalidad, no puedes excederte en unas uñas muy largas. O sea, tú puedes hacer las uñas de largo que tú quieras, pero dentro de lo que es la tendencia de uñas de jabón, vamos a manejarlo micro extensiones o tus uñas naturales simplemente. Bien, aquí yo, fíjate cómo concentro un poquito más de producto hacia la punta y los laterales solamente, pero hacia la zona más pegada a la cutícula y el centro, ahí tiene que ser muy delgadita, muy finita la capa de producto para que tus tips de contacto queden perfectos y no tengas ninguna complicación al colocarlos. Eso es muy importante, digamos que es el truco principal. Tus tips de contacto deben ser muy finitos en la zona de adhesión, en la zona media hacia la cutícula, muy delgaditos, que casi se vea incluso transparente del poquito producto que vamos a utilizar para realizar el tip. Aquí con un liner pues voy acomodando, distribuyendo más o menos uniformemente el material, y ya que está listo lo vamos a curar con nuestra lámpara, que quede bien curadito. Y de aquí ya, si tú deseas, si crees conveniente o necesario, puedes hacer algunos retoques ya directamente con un pincel liner, un pincel más delgado en lo que es la punta y los laterales. En este caso yo aquí sí apliqué un poquito más de producto porque sentí que me quedó bastante delgadito por aquí. Aquí hay que reforzar un poquito más, solamente en la punta y los laterales, corazón. Y esto nuevamente lo voy a curar con mi lamparita para de esta forma ya tener listos mis tips. Sí, aquí lo termino de curar y de esta manera voy a realizar todos mis tips para mi set. Mira, aquí te muestro ya después de curado. Vamos a limpiar la capita pegajosa que nos deja el gelecito, y aquí te muestro cómo ya tengo listos todos mis tips que voy a estar colocando en mis uñitas de esta forma. Aquí que se salió un poquito, y de esta forma tú puedes tener con anticipación ya listos tus tips de contacto. Si vas a hacer aplicar esta técnica en una cliente, esto tú lo puedes tener con anticipación, belleza. Incluso estos tips de contacto pueden hacerse con diseño, con encapsulados, de muchas maneras. Es una técnica súper versátil también y que te permite ahorrar tiempo en mesa, porque tú puedes adelantar pues este trabajo. Mira, ya simplemente vamos a desprender del Dual lo que será nuestro tip, y esto es lo que vamos a estar colocando en nuestra uñita. Entonces, como te decía, es una técnica súper versátil que puedes utilizar de múltiples maneras, por eso es que quise utilizarla en esta oportunidad. Entonces vamos a colocar ya nuestros tips, y para eso vamos a aplicar una capita de gel directamente sobre la uña, no muy gruesa, sino muy gruesa la capita de gel, lo suficiente solamente para
adherir nuestro tip de contacto. Entonces vamos a poner nuestro tip de esta forma con mucho cuidado de que no te quede ninguna burbuja. Si tienes que verificar que esté completamente adherido y no lo vamos a llevar pegadito a la cutícula. Siempre vamos a dejar un espacio, fíjate, dejamos un espacio entre lo que es mi cutícula y la uña, ahí más o menos, para que no se vaya hasta la zona de cutícula bien pegadito. Bien, entonces ahí lo vamos a mantener y ya que lo tenemos bien posicionado, ahora sí simplemente vamos a curar y ya colocamos nuestro tip, belleza. Te estarás preguntando por qué no apliqué directamente con el Dual, belleza. Esta técnica es más recomendada cuando trabajamos geles blandos, suavecitos, Builder Gel como el que estoy utilizando en esta ocasión, belleza. Mira, por la parte de abajo queda súper lindo, súper parejito, no hay derramamientos, no hay desbordamientos de producto, que si yo aplico la técnica de Dual directamente con este tipo de material, pues es un poco más complicado conseguir o controlar el producto para que no se te derrame por la parte de abajo, por la textura del gel, que es muy blandito. Entonces, por la textura del gel con Dual esta técnica es recomendada. Por eso es que decidí hacerlo de esta manera. Pero como te digo, tú puedes trabajar la técnica que más te convenga, no hay ninguna restricción en eso. Así que yo solamente hoy quise mostrarte algo diferente y por eso lo quise hacer de esta forma. Ya después de esto simplemente vamos a darle una segunda pasada con nuestro gel. Vamos a nivelar muy bien y aquí sí ya vamos a dar estructura. Vamos a ir reforzando también muy bien laterales, punta, ya que nuestra uña quede completamente lista. Aquí ya tú puedes hacer tu nivelación completa para que no tengas que limar, ¿sí? O también pues después de esto puedes dar un suave limadito, ya tú sabes ya los terminados, el trabajo que tenemos que hacer con este tipo de material. Entonces esto yo lo voy a llevar de esta forma, suavecito, con mi pincel, buscando una nivelación lo más perfecta posible para ahorrar mucho tiempo en el limado. Recuerda que entre mejor y más parejita te quede la uña desde la aplicación, vas a ahorrar mucho tiempo después al momento de limar o de dar terminado a tus uñas. Ya que terminas de aplicar el producto, vamos a curar perfectamente. Y si es necesario, como te lo mencioné anteriormente, pues vamos a pasar a la fase de terminado dando un limado. En este caso va a ser muy importante limar laterales y punta, ya que no lo hemos hecho desde que quitamos el tip. Limpiamos la capita pegajosa del gel para comenzar nuestro limado y me voy a limar directamente los laterales y la punta, y por la superficie solamente voy a dar una pasadita ligera para asegurarme de que quede mi aplicación súper parejita, corazón. Entonces un proceso de limado súper rapidito, obviamente dependiendo del buen trabajo que hayas hecho ya con tu nivelación. Y por último, belleza, ya que tenemos bien limaditas nuestras uñas, vamos a aplicar nuestra capita de top coat o brillo final. Esto es importante ya que en esta tendencia, belleza, también las uñas tienen que quedar bien brillositas, ¿sí? Aquí la tendencia no entra acabado mate, tiene que ser brillo, bien brillosito para estar dentro de lo que son nuestras uñas de jabón. Ya que aplicamos nuestro top coat, lo llevamos a curar y listo, belleza. Ahora simplemente voy a hidratar un poquito más mi piel con un poco de aceite para cutícula y dar un suave masajito para conseguir ese aspecto aún más radiante, y así tendrías lista tu manicura de uñas de jabón, belleza. Mira, aquí te voy mostrando que yo me hice ya mi manicura completa, porque a mí tú sabes que este tipo de tendencias que van hacia lo natural me encantan. Así que voy a estar llevando mis uñitas de esta forma por un tiempo. Así es como queda. Este es el resultado final, corazón. Cuéntame qué te pareció, si te gustan también este tipo de tendencias, si ya las llevas a la práctica, que me encantará leerte en los comentarios. Recuerda que en mi canal encontrarás más videos sobre tendencias similares como las uñas hiperrealistas o las uñas desnudas, que te voy a dejar recomendados en la descripción de este video para que vayas a verlos, porque si te gustaron estas uñas de jabón,
Esas también estoy segura que te van a encantar. Y eso será todo por hoy, belleza. Nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.